llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no. En este texto, allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, vamos a estar leyendo Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos permites venir delante de tu presencia para alabarte, para exaltarte, para glorificarte, para reconocer que solo tú eres Dios, el único, santo, poderoso Dios, omnipotente y omnipresente. Estás en todas partes, Señor. Y te damos gracias porque en esta mañana nos permites también dedicar un tiempo para el estudio de tu bendita palabra. Queremos pedir que tu Santo Espíritu nos esté guiando para que podamos tener claridad en el tema que tú nos transmites esta mañana, lo que tú nos quieres enseñar, y Padre, que lo podamos poner en práctica cada día en nuestras vidas para que vivamos de acuerdo con tu voluntad y tu propósito, vivamos con la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén. Muchas veces a las personas se les dice que acepten a Cristo para que tengan una vida mejor o que acepten a Cristo para que su vida transcurra como todo color de rosa, y no hay nada más alejado de la realidad, ya que la vida cristiana es precisamente lo contrario, porque en la vida cristiana tenemos muchas más dificultades que las que teníamos antes. Yo siempre lo he dicho que es diferente no porque tengamos menos dificultades, sino porque tenemos más dificultades. Pero una cosa es cuando enfrentamos esas dificultades solos y otra cosa es cuando enfrentamos esas dificultades tomados de la mano de Dios. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, entonces podemos superar cualquier circunstancia, por difícil que sea, por complicado que sea, la presencia de Dios está ahí con nosotros. Por eso uno de las frases que más se repite en la Biblia, tal vez la que más se repite es, no temas. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Y quiero que lo tengamos ahí en mente porque es parte del tema que vamos a estar considerando en esta mañana. Vamos a mirar, aprender qué hacer cuando la tempestad arrecia, qué hacer cuando tenemos dificultades, qué hacer cuando nos sentimos asustados, cuando nos sentimos oprimidos por lo que está pasando a nuestro alrededor. Pues, ¿qué hacemos? Lo primero es que necesitamos analizar las características de la tempestad, de la dificultad que estamos enfrentando. Lo segundo es que necesitamos también analizar nuestra posición en medio de la tempestad. Y finalmente, en esta mañana vamos a hablar entonces que necesitamos reconocer que Dios tiene el control de la tempestad. Entonces vamos a iniciar hablando de qué vamos a hacer o cómo vamos a enfrentar la tempestad. Entonces, primero necesitamos analizar las características de la tempestad. Y por eso vamos a estar como trasladándonos por un momento allí al mar de Galilea.
el Señor Jesucristo en su ministerio lo fijó su residencia en la ciudad de Capernaum. Capernaum es una ciudad costera del mar de Galilea, que realmente no es un mar, no es un mar de agua salada, sino que es un lago de agua dulce. Un lago que en algunas partes, digamos que de ancho tiene unos 12 kilómetros y de largo tiene unos 20 kilómetros. No es algo no es muy grande, sin embargo, sí tiene unas condiciones climáticas especiales. Este es un lago que está unos 120 metros abajo del nivel del mar, quiere decir que una depresión y muy rico en pesca, hay mucha pesca, la actividad comercial de toda la región, entonces está Capernaum, Tiberíades, varias ciudades alrededor, de hecho tiene varios nombres, encontramos que aparece como el mar de Galilea, o aparece como el mar de Tiberíades o como el lago de Genesaret, son varios nombres que se le han dado al mismo lugar, muy importante en el ministerio del Señor Jesús. Frecuentemente veíamos que él usaba las barcas. A veces pensamos, bueno, una barca, ¿de qué tamaño era un barco en esta época? Estamos hablando de barcos de unos 12 metros de largos, más o menos, por unos 3 metros de ancho. No eran barcas muy grandes, eran barcos para pescadores, barcos en los que cabían máximo por ahí si fuera a llevar pasajeros, unas 20 personas, era un barco pequeño. Pero eran los barcos que utilizaban, y había muchos de estos barcos, porque repito, el lago era muy rico en pesca. Resulta que en un momento de estos, bueno, algo que olvidé decir antes de avanzar en la historia, es que las condiciones climáticas eran bien particulares, y es que en algunos momentos el viento de las montañas arriba del Hermón hacia abajo se desplazaba a una velocidad alta y genera unas tormentas, unas tempestades imprevistas y fuertes. En algunos momentos llega a haber olas, se levantan olas de unos 9 metros. O sea, no es tan fuerte como en un mar picado, en mar abierto, pero una ola de 9 metros ya asusta, ¿cierto? Y más si vamos en un barquito de 12 metros de largo. Entonces, sí era algo atemorizante, porque a veces pensamos, no, era de pronto un lago, si es un lago de agua dulce, de pronto no había por qué temer, de pronto la tempestad no era tan fuerte, sí, era una tempestad fuerte y había razones suficientes para tener miedo. Ahora vamos a pensar en esta escena. El Señor Jesucristo está enseñando no solamente con lo que Él dice, sino también con lo que Él hace. Él ha estado mostrándole a sus seguidores, les ha estado mostrando que Él tiene poder, que es un hombre que tiene poder, que el poder de Dios se está manifestando en Él, ha estado haciendo milagros, ha estado sanando enfermos, ha estado enseñando la palabra de Dios y ya es una persona muy reconocida y las personas lo van siguiendo. Y aquí en este momento entonces resulta que está con sus discípulos y él decide entonces subir al barco para ir al otro lado del lago, decide ir al otro lado del lago. Y es lo que leemos ahí. Entonces dice que cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Entonces, digamos que era algo que se hacía con frecuencia, digamos, se iba a un lado al otro del lago y digamos que se centra mucho la actividad del Señor allí. Pero cuando él sube al barco, ¿cómo estaba el ambiente? ¿Cómo puede ser el ambiente en un lago, no? En un lago es agua, muy tranquila, había mucha calma. Entonces, lo primero que quiero que pensemos en esta mañana es que la calma precede a la tempestad. Es lo que vemos acá, ¿cierto? Aquel día cuando llegó la noche les dice pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Es decir, que había varios equipos de pesca, varias barcas estaban ahí y había bastante gente, digamos, había buena cantidad de gente en el lago. Y el lago estaba tranquilo. Y normalmente así sucede, la calma precede a la tempestad. Nosotros a veces pensamos, uy, qué felicidad, no estamos en el spa, vamos tranquilos, nuestra vida está todo como sobre ruedas, todo marchando bien, si el matrimonio marcha bien, ya se ha adaptado el esposo a la esposa, los hijos van bien, ya están terminando la universidad o ya terminaron, ya salieron, hay tranquilidad, no hay ningunas afugias, cuando de pronto algo sucede de manera imprevista.
un accidente, una enfermedad, se quedó sin trabajo, una crisis económica, un robo, muchas cosas que pueden generar un momento de mucho temor, de mucha confusión, de mucho riesgo, digamos. Porque para que pasemos por un momento difícil, primero estamos en un momento bueno, ¿no? Normalmente sucede así, entonces la calma precede a la tempestad, de la misma manera que la noche precede al día. O sea, son cosas muy cotidianas. Es importante que entendamos que las dificultades son algo cotidiano. De acuerdo con lo que he venido diciendo, los problemas en la vida cristiana son algo muy cotidiano. Yo que he querido tal vez hablar de la vida cristiana como si estuviéramos en una montaña rusa. De hecho, se está estrenando una montaña rusa en Bogotá, ¿no? Hicieron modificaciones en la del Salitre, creo que hay una nueva. Tengo que ir a ver cómo nos va en esa montaña. ¿Sí ya fueron a la montaña rusa? ¿Les gusta la montaña rusa? Fabián le da miedo, no se come las uñas, ¿no? Entonces, bien, entonces es momentos de estar arriba y momentos de estar abajo, pero es ese avanzar, ese pasar por las dificultades, el cayendo en la dificultad y volviendo a subir, es lo que hace que la vida sea algo muy interesante, algo muy emocionante. ¿Les emociona vivir o estar aburridos de vivir? Entonces, a mí me emociona vivir y la vida realmente es emocionante en la medida en que tenemos retos, dificultades y circunstancias que superar. Cuando la vida va así como todo, como muy calmado, cuando no pasa nada, uno como que se busca a uno mismo los problemas porque le hacen falta, ¿cierto? Afortunadamente el Señor, sí, por eso le pasa, por ejemplo, a la gente cuando están solteros, están todos tranquilos ahí, dicen, no, toda la vida les va bien, les da por casarse. ¿Qué? ¿Sí les ha pasado? No, pero en el matrimonio también hay momentos de calma, no se preocupe. ¿Mm? Que son más escasos, ¿no? Normalmente en el matrimonio hay más emoción, más momentos de más altibajos, ¿cierto? Entonces es normal porque ya vinieron los niños y ya hay otro tipo de dificultades. Y bueno, pero es algo normal, es algo normal. Entonces la calma precede a la tempestad. Si todo en su vida está transcurriendo así como muy en calma, como mucha paz, como mucha tranquilidad, prepárese porque viene el momento de, cuando está en la montaña rusa, viene el momento en que va la caída libre. Y ahí entonces cuando usted grita. Entonces la calma precede a la tempestad de la misma manera que la noche precede al día, y la calma y la tempestad forman parte de la vida. Es importante que entendamos que la calma y la dificultad, la calma y el momento difícil son normales, son circunstancias de la vida que necesitamos aprender a disfrutar. Hay que disfrutar de la calma, pero también hay que aprender a disfrutar de la dificultad. Porque de otra manera podríamos decirle gracias al Señor, y Él nos dice que le demos gracias en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros, que le demos gracias en todo. Somos muy buenos para darle gracias a Dios cuando todo va sobre ruedas, pero cuando las cosas se ponen difíciles, no le decimos gracias, y debemos aprender a decirle gracias. Que si estamos enfermos, gracias Señor, porque tú permites esta enfermedad. Que si se murió un ser querido, gracias Señor, porque nos lo regalaste por un tiempo y decidiste llevártelo. Gracias Señor. Hay que agradecer al Señor en todo, porque la calma y la tempestad forman parte de la vida. Pero en la tempestad no podemos olvidarnos de los demás, y es lo que creo que el evangelista Marcos menciona acá. Él no dice que Jesús está solo con sus discípulos, sino que hay allí otras barcas. Y ese detalle a mí me parece muy interesante, porque es que nosotros muchas veces pensamos que los únicos que sufrimos somos nosotros. A los únicos que les pasa es a nosotros, ¿cierto? Los únicos que tenemos dificultades somos nosotros. Los demás para los demás todo bien y para nosotros todo alborotado. No. Necesitamos entonces recordar que hay gente que camina al lado nuestro, que hay dificultades, que hay problemas para ellos también. La tempestad no afectó solamente la barca en la que iba Jesús y sus discípulos. La tempestad afectó también a las otras barcas, que la historia se centra en Jesús y sus discípulos, pero las otras personas también fueron afectadas por la dificultad. Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta que
no estamos solos y siempre estemos pensando que hay personas que caminan a nuestro lado y que necesitamos también estar pendientes de esas personas. En cuanto a analizar las características de la tempestad, entonces, reconocer que la calma precede a la tempestad, pero también que la tempestad implica riesgos. Hay riesgos, siempre van a haber riesgos. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Cómo era la tempestad allí en el mar de Galilea? Dice que era una tempestad grande. No era algo suave, era una tempestad grande. Es decir, que el viento era bastante fuerte y las olas se estaban levantando y había más ruido que el que están haciendo en el segundo piso, lógicamente. Esa es la ilustración. ¿No? Entonces, no, yo creo que no se escuchaba de uno al otro para estar hablando. ¿Por qué? Porque el aire fuerte. ¿Cuántos han estado, cuántos han experimentado estos días? El viento de Bogotá ha estado fuerte estos días. ¿Sí? Hoy en la moto a veces yo vaya por la vía del Rosal para ir a donde mis hermanos en el Rosal y voy en la moto y a veces el viento como que lo quiere sacar a uno de la vía. Muy fuerte, estaba haciendo viento fuerte. Pero aquí seguramente había un viento mucho más fuerte porque estaba involucrado también agua y estaba levantando esas olas con mucha fuerza y las olas estaban casi echando el agua sobre la barca. Sí, echando el agua sobre la barca. La tempestad era grande. La tempestad era amenazante. Casi se anegaban, dice, se anegaban. Está por hundirse el barco. Se llena de agua y se va a hundir. Bueno, ¿cuántos han navegado? ¿Cuántos han montado en barco? ¿Se han montado en barcos? ¿De qué tamaño los barcos? ¿De qué tamaño? ¿Un barco qué? ¿Un crucero? Una lancha, una voladora, una chalupa, una canoa, ¿no? Diferentes barcos, ¿cierto? Es una sensación bien agradable montar en barcos, ¿no? Recuerdo, a principios de año estaba por allá en el Inírida, en una voladora de esas con un motor de 70 caballos de fuerza, ese río, ese barco volaba, y se sentía uno muy cómodo. Pero otro día iba en un bongo ahí en el río Magdalena, íbamos a una velocidad más o menos alta, unas 30 personas en el bongo, cuando venía un viento, no tan fuerte tal vez como este, y todos bueno, los que nos dimos cuenta del viento nos asustamos porque casi lo voltea. La semana anterior, un viento como ese había volteado un bongo que llevaba 30 personas y habían fallecido 6. Entonces no es algo como muy suave, ¿no? Y eso era en el río y algo muy suave. Ahora aquí estamos en un lago con movimiento de muchas aguas. Entonces la tempestad era amenazante, era amenazante. El peligro era inminente, el barco se iba a hundir. Es lo que nos dice ahí, dice, de tal manera que ya se anegaba. ¿Cómo se movería ese barquito? Si eran las olas, como si era uno de estos momentos de mucho oleaje, olas de 9 metros, ¿cuánto puede mover un barquito de 12? ¿Cómo estaría ese barco? O sea, entonces, no era algo suave. A veces nosotros cuando llegamos y mirábamos y pensábamos, no, bueno, y los discípulos, pero ¿por qué se asustan? ¿No? Ellos están andando con el maestro, conocen que él tiene poder y bueno, no tienen por qué estar asustados, pero las circunstancias son difíciles, las circunstancias son duras y las circunstancias a veces no nos dejan ver más allá, a veces nos paralizan las circunstancias, a veces el momento está tan difícil que se nos olvida todo. ¿Sí? Eso pasa en nuestras vidas. A veces cuando va todo en tranquilidad, llega el momento difícil y quedamos paralizados, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo reaccionamos frente al problema que estamos enfrentando, no sabemos cómo hacerlo. Porque las tempestades son grandes muchas veces, porque son amenazantes y porque hay riesgo en lo que estamos enfrentando. Tal vez en nuestras vidas estamos enfrentando peligro de muerte o no hay que llevar a la mesa para que nuestra familia coma o tal vez tenemos que buscar qué hacer porque no nos quedamos sin trabajo. Bueno, son amenazas fuertes y a veces nos atemorizan que nos dejan paralizados. Ahora, ¿qué pasó con los discípulos y Jesús allí en la barca? Mire, es interesante, dice que se levantó la tempestad y dice que él, hablando del Señor Jesucristo, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Vamos a analizar entonces, segundo punto, vamos a analizar nuestra posición en medio de la tempestad. ¿Cómo estamos nosotros cuando las dificultades empiezan
a amenazarnos, cuando empiezan a asustarnos, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, lo primero que a veces, muchas veces pasa es que pensamos que Dios no está, o no está atento, o no está disponible, o no se está dando cuenta. Dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pensaban los discípulos de Jesús? ¿Por qué lo despertaron? ¿Por qué no lo dejaron dormir? ¿Y por qué está durmiendo? ¿Ustedes creen que ustedes serían capaces de dormir con ese barco moviéndose, ese barco pequeñito, con esas olas amenazando y ese viento? ¿Será que es fácil dormir? ¿Será que nosotros estaríamos durmiendo en una situación de esa? Pero el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Si sus discípulos se acercan a él y lo ven durmiendo, ¿qué podían pensar? Ellos están conociendo de él. De pronto a veces nosotros, digamos, lo juzgamos, ¿no? Están conociéndolo. Ellos tal vez todavía no, digamos, aunque han visto muchas cosas que él ha hecho, ellos no lo han visto en todo su esplendor, ni lo conocen tal vez de la manera como nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo. Porque a través del estudio de la palabra nos hemos dado cuenta que Él es Dios. Y hemos podido ver, por ejemplo, que Él es eterno, que Él no tiene principio ni fin de días, que Él es todopoderoso y que aunque Él está dormido ahí en su condición humana, como Dios eterno, siempre está atento. Pero Él duerme. ¿Por qué duerme? Porque Él tiene claridad con respecto del propósito de Dios, el propósito del Padre. Y es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida, que Dios tiene un propósito con nosotros. Y si vamos a perecer en medio de la dificultad, pues es el propósito de Dios. No hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Pero igual tenemos que entender que si estamos enfrentando una dificultad y Dios nos quiere desarrollar a través de esa dificultad, pues asumamos lo que está presentándose y aprovechemos el viento fuerte para ir más arriba. Entonces, cuando analicemos nuestra posición frente a la tempestad, necesitamos ser conscientes de que Dios no se va. Necesitamos ser conscientes de que Dios siempre está ahí y que Él mantiene el control, aunque a nosotros nos parezca que no es así. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos? Ellos pensaron que el Señor Jesucristo no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Y nosotros a veces nos pasa lo mismo. Estamos enfrentando la dificultad y nos parece como que Dios se olvidó de nosotros, ¿cierto? Que Dios nos tocó y ¿qué hacemos? Y clamamos, ahí sí levantamos la mirada y Señor, por favor, y como si Él no se hubiera dado cuenta. Estamos a veces asustados así. Y eso le pasó a los discípulos. Ellos pensaron que Él no se estaba dando cuenta y por eso van y lo despiertan. Le recriminan, le reclaman al Señor. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿No te estás dando cuenta lo que está pasando? Hombre, ¿cómo se le ocurre estar durmiendo y mire lo que está pasando? ¿Por qué no se despierta? ¿Por qué no hace algo? A veces nosotros también nos dirigimos a Dios o pensamos o queremos decirle a Dios, bueno, Señor, por favor, mira lo que está pasando, por favor, date cuenta, ayúdanos, mire, ya no podemos más, porque nos atemorizamos. Porque eso el Señor Jesucristo cuando ellos lo despiertan les pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué se asustan? ¿Es que no tienen fe? Misma pregunta para nosotros. ¿Por qué nos asustamos cuando viene la dificultad? ¿Por qué nos asustamos cuando viene el momento difícil? ¿Por qué nos empequeñecemos frente al enemigo que se acerca? ¿Por qué? ¿No tenemos fe? ¿No tenemos una relación con Dios que nos haga estar firmes, que nos haga estar confiados, que nos haga estar tranquilos? Necesitamos revisar eso. ¿Cómo está mi relación con el Señor? ¿Sí? Tengo que ver mi posición para que no esté asustado, que no esté atemorizado. Porque es que nosotros muchas veces nos olvidamos de quién es Él. Dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen.
A veces nos pasa, ¿quién es este? ¿Quién es Dios? A veces no tenemos claridad con respecto de quién es Dios o no le conocemos lo suficiente y por eso cuando viene el momento difícil nos asustamos, nos debilitamos, nos empequeñecemos porque se nos olvida quién es Dios. Si hay una perfección de Dios que a mí me impacta tremendamente, es reconocer que Dios es soberano. Dios tiene control de todo y de todos en todo momento. No hay una circunstancia, no hay un momento, no hay un lugar en el que Dios no tenga control. Dios tiene control de todo en todo momento. Entonces, ¿por qué me asusto? ¿Por qué me atemorizo? ¿Por qué me empequeñezco frente a la dificultad? ¿Por qué lo hago? Porque se me olvida. ¿Y por qué se me olvida? Porque no estoy desarrollando una relación cercana con Él. Y creo que si hay algo que nos debe impactar mucho de esta escena, es la cercanía que había entre Jesús y sus discípulos. Repito, tal vez ellos no lo conocían en toda su magnitud, pero el hecho de que él estuviera despierto, el hecho de que él pudiera ver lo que estaba pasando, a ellos les daba tranquilidad, por eso lo despertaron. Ellos sabían que él podía controlar los elementos, él podía hacer algo, por eso lo despiertan, porque si hay alguien que puede hacer algo, era Jesús. Si alguien podía hacer algo en ese momento, era Jesús. Ellos ya no pueden hacer nada, ya no pueden. Por eso están asustados, porque el barco se va a hundir. No hay nada que hacer. ¿Cuántas veces ustedes y yo nos hemos sentido así? Que hayamos tenido que levantar nuestra mirada al cielo y decirle, Señor, ya no puedo más. Hágale usted. Dios muchas veces permite que nosotros lleguemos a esa condición. Dios muchas veces permite que nosotros toquemos fondo. Nos permite estar en una dificultad en la cual nosotros ya no podemos hacer nada. Porque mientras podamos hacer algo, seguramente vamos a intentarlo y no vamos a confiar en Él. Pero cuando nos damos cuenta que somos impotentes frente a lo que está sucediendo, vamos a tener que levantar la mirada a Él y decirle, Señor, hágalo usted, porque yo no puedo. Tiene que ver entonces, mire, son frecuentes las dificultades precisamente por eso. Y yo lo he dicho siempre y siempre lo repito, si hay un momento en el que mi fe haya crecido realmente y que yo haya podido evidenciar que ha crecido mi fe, es ese momento de la dificultad, ese momento del sufrimiento, ese momento de la incertidumbre, ese momento de la duda, porque ahí en ese momento es que yo tengo que levantar la mirada al Señor y decirle, pero Señor, ¿yo qué hago? Hágalo usted. Porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte en el Señor, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Porque Él está ahí para levantarme, para sostenerme, para animarme, para decirme, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios. Pero cuando esas palabras realmente impactan mi mente y mi corazón, cuando estoy anegándome, cuando me estoy ahogando, cuando me estoy quedando sin recursos, cuando me quedé literalmente sin recursos. Y así estaban los discípulos del Señor Jesucristo ahí, sin recursos. No hay nada que hacer. Están asustados. El barco se va a hundir. Hay que levantar al maestro. ¿Por qué? Porque nos olvidamos, muchas veces como ellos nos olvidamos entonces de quién es Dios. Y cabría una pregunta, ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto le conocemos? Una pregunta que hacía predicador Adrian Rogers, famoso predicador del siglo pasado, me gustaba mucho escucharlo, en la voz del hermano de Llanón, de Lenín de Llanón. Y él decía, no se puede conocer a alguien con quien no se pasa tiempo. A veces nosotros queremos conocer a Dios sin pasar tiempo con Dios. Miren los discípulos, cuánto tiempo estaban pasando con el maestro. Estaban todo el tiempo con él, caminaban con él. ¿Y lo conocían? No lo conocían completamente porque no habían pasado por estas circunstancias difíciles con él. Pero yo creo que la vida de ellos después de ese momento en el mar de Galilea
la vida de ellos cambió porque después ellos ya tienen un referente. Ellos ya saben que Jesús tiene poder sobre los elementos, que aún el viento y el mar le obedecen. Pero para que ellos llegaran a ese conocimiento, ¿qué tuvo que pasar? Tuvieron que estar en la dificultad y ver la manera como Él actúa en medio de la dificultad y cómo viene para sostener, para guardar, para levantar, para ayudar a seguir adelante. Necesitamos caminar con Dios. Me encanta lo que se está haciendo, que el pastor Víctor está dirigiendo la congregación en el estudio de la palabra. Creo que ese es el camino. Necesitamos estudiar, necesitamos pasar tiempo en el estudio de la palabra de Dios, y como se está haciendo me parece especial, y ojalá que todos, porque yo reviso el grupo y bueno, no toda la congregación se vincula los miércoles al estudio bíblico. Qué bueno que todos pudieran hacerlo, qué bueno que todos lo hicieran en sus casas también, ese mismo estudio. Hay herramientas a través de las cuales estimularnos mucho para el estudio de la Biblia. De hecho, parte del ministerio que estamos haciendo es producir materiales para que la gente pueda estimularse a leer la Biblia y a buscar respuestas. Los que nos siguen en las redes sociales se dan cuenta que ese es nuestro propósito. Ahí en, ¿cómo se llama el canal? ¿Quién se acuerda cómo se llama el canal que tenemos nosotros? Conociendo a Dios, ¿cierto? Y ahí queremos es precisamente que la gente conozca un poquito más al Señor. Pero ¿cómo se conoce al Señor? Pasando tiempo con Él. ¿Y cómo pasamos tiempo con Dios? Es leyendo su palabra, es pensando en lo que Él dice, es dialogando con Él, es orando, es adorándolo, es alabándole, es en la oración, es en el tiempo que estamos buscando su compañía, cuando aprendemos a conocerle, así como los discípulos estaban conociendo al Señor. Y lógicamente los momentos de más dificultad es cuando más cerca necesitamos estar de Él. Pero desafortunadamente nosotros no tenemos a Dios como primer recurso. ¿O sí creen que lo tenemos como primer recurso? Vamos a ver ustedes qué hacen cuando les dan dolor de cabeza. ¿Qué hacen? Hay que buscar una pasta, una aspirina, ¿cierto? ¿Le funcionó la aspirina? ¿No? Si le siguió doliendo, ¿qué hace? No, hay que buscar una pasta que sea más fuerte que esa, ¿cierto? Una Advil Forte. Y si sigue el dolor de cabeza, ¿qué hace? No, eso toca ir al médico. Y el médico, dice el médico general, no, eso toca que lo vea el neurólogo. Y el neurólogo no toca que le hagan una tomografía. Y después no, que hay un problema de un tumor ahí. Hay que operarlo. Y cuando está en la mesa de cirugía, dice, eso está complicado, dice el neurólogo. ¿Y ahora usted qué hace? Señor, por favor, ya no hay nada que hacer. Hizo al final lo que debió haber hecho al comienzo. Cuando le dio el dolor de cabeza, ¿por qué no habló con el Señor de una vez? ¿Por qué tuvo que esperar hasta que pasara por la aspirina, el médico general y el neurólogo para finalmente sí decirle, Señor, usted hágalo? Él debe ser nuestro primer recurso. Pero ¿por qué no se ha convertido o por qué para nosotros no es el primer recurso? Porque no le conocemos tan bien como necesitamos conocerle. Porque no tenemos una relación con Él tan cercana como necesitamos tenerla. La Biblia que la estudie Víctor para el estudio del miércoles, que la estudie, o para el domingo, que ahí está Víctor, está Juan, está cualquier otro, que estudien los que nos van a enseñar. Nosotros ahí esperemos a ver qué nos dan. Y seguimos como los pajaritos ahí, ¿cierto? Pajarito en el nido, todavía no vuela. ¿Qué hace el pajarito? Solamente abrir el pico para que le echen. No, nosotros tenemos que cultivar una relación con el Señor para que nosotros podamos tener la confianza que necesitamos para enfrentar la dificultad, porque desafortunadamente nos olvidamos de quién es Él. Y finalmente, ¿qué necesitamos hacer entonces cuando la tempestad arrecia? Necesitamos reconocer que Dios tiene el control de la tempestad. Dios tiene el control de la tempestad. ¿Por qué? Porque Él siempre está pendiente, aunque no lo parezca. Sí, el versículo 38 nos volvemos a mirar eso.
Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Aunque nos parezca que Dios no se está dando cuenta, Él está pendiente de todo. Dios está pendiente. Hay unas perfecciones tan maravillosas de Dios que a mí me sobrecogen. Una, por ejemplo, es la inmanencia de Dios. ¿Sabemos qué es eso? La inmanencia de Dios significa que Dios lo llena todo. Y Él dice, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Dios lo llena todo. Pero no solamente llena todo, sino que va más allá, porque Dios también es trascendente. Dios va más allá de eso. No me puedo imaginar a Dios. O sea, de hecho, la orden del Señor allá en el Éxodo, cuando dice no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, no es solamente diciendo que nos apartemos de la idolatría, sino está diciendo no se gasten, no se esfuercen en hacer algo que es imposible, porque nosotros no podemos imaginarnos a Dios, porque Dios es inimaginable. No hay cómo imaginar a Dios, no se puede. Pero Él está ahí todo el tiempo, porque Dios es omnipresente, está presente en todas partes, en todo momento. Mire, si hay una cosa interesante, digamos, o que puede ayudarnos mucho cuando compartimos con las personas que viven pensando en que los santos les ayuden y que tienen un santo que para los ojos y que otro santo que para las tempestades y que otro santo para la cosecha y todas esas cosas. Si hay una manera de decirles que podamos ayudarlos, es usted, ¿cómo hace pidiéndole a un santo? ¿Qué se requeriría para que ese santo pudiera escucharle, por ejemplo? Pongamos que alguien se va y va y se pone a pedirle bueno, normalmente el más frecuentado, el que más clientela tiene, es San Antonio. ¿Sí saben para qué sirve San Antonio? Ah, el sancocho también. ¿Sabe qué le piden a San Antonio? Le piden pareja, ¿cierto? Le piden pareja. Y cuando no les da la pareja, ¿qué hacen? Cogen y lo ponen de cabeza. Si quiere que lo vuelva a colocar en su posición, entonces tiene que darle la pareja. Pero ¿qué están pensando las personas que hacen eso? ¿Qué están pensando? Están pensando que San Antonio los puede oír. Ahora, para que San Antonio pudiera oírlos ahí donde le están hablando con él, ¿qué características debería tener San Antonio? De las que mencioné hace un momento. Tendría que ser omnipresente. ¿Y San Antonio es omnipresente? Dice en alguna parte que San Antonio sea omnipresente, que pueda estar en todas partes para oír. No. El único omnipresente, el único que puede oír en todas partes, ¿quién es? Dios es el único que puede oír en todas partes. Por eso, ¿a quién debemos dirigirnos siempre? A Dios, ¿cierto? Porque Él siempre está pendiente. Y por eso podemos con toda tranquilidad hablar con Él en cualquier circunstancia que estemos, en cualquier lugar donde estemos, porque Él siempre está pendiente, porque Él está en todas partes, en todo momento, y especialmente Él está con sus hijos, y especialmente Él nos ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Aunque las cosas se pongan realmente difíciles, aunque el agua nos esté llegando al cuello, Él está pendiente, siempre está pendiente. Pero no solo Él siempre está pendiente, sino que Él actúa en el momento preciso. Aquí el barco se estaba hundiendo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Él cuando el barco estaba hundiendo? Lo despertaron. Bueno, ¿y ustedes qué? No tienen fe. ¿Pero qué hizo Él? No solo les recrimina el no tener fe. Él sencillamente, ¿qué dijo? Calla, enmudece. ¿A quién le dijo? Al viento y al mar. Quietos. ¿Qué pasó con el viento y el mar? Se quedaron quietos. ¿Por qué? Porque Él tiene control absolutamente sobre toda su creación. ¿Y su creación qué hace? Su creación le obedece. Él habla con autoridad y su creación le obedece.
Cuando yo reconozco que Dios tiene el control, cuando yo reconozco que está siempre pendiente, cuando yo reconozco que Él actúa en el momento preciso, yo estoy tranquilo, porque puedo depender de Él. Bueno, sí, voy a hablar con Él, le presento mi dificultad, le digo lo que está sucediendo, pero descanso en su voluntad. Tampoco es que yo los voy a mover entonces ahora hacia la confesión positiva y entonces no crea, declare que todo está bien, ¿cierto? No es así. Señor, estoy pasando por un momento difícil. Señor, las circunstancias están siendo muy difíciles, muy duras. Estoy sufriendo, me duele. Estoy asustado, estoy atemorizado. Pero Señor, yo sé que tú puedes ayudarme en este momento. Por favor, Señor, ayúdame en este momento. Yo está bien, yo hablo con él y le digo así. Y también reconozco, Señor, perdóname porque, porque a veces me siento tan debilitado, tan frágil, que hago cosas que no debo hacer. Señor, por favor, perdóname. Y estoy en tus manos. Haz como tú quieras. Él actúa ¿cuándo? En el momento preciso. Dios nunca llega tarde. Para entender un poco el concepto, podemos pensar en alguien que se está ahogando. ¿Cuántos han tenido que librar a alguien de la muerte cuando se está ahogando? ¿No les ha pasado? Recuerdo hace unos 40 años, 42 años más o menos. Estaba en un tanque de una hidroeléctrica que no estaba funcionando como hidroeléctrica, ahora se ha convertido en piscina, pero eso de piscina no tenía nada. Era un tanque de profundidad 4 metros, eh, en cemento, no tenía baldosín, nada de eso, pero era la piscina de nosotros. En el pueblo no había dónde más ir íbamos a la quebrada, pero las Pocitos en la quebrada, pues uno no podía nadar ahí, entonces tocaba buscar el tanque. Y yo, bueno, ahí aprendí a nadar un día que me tiraba al agua y tocó aprender a nadar, porque si no, o sea, si no salgo allá, no estaría por acá, pero ahí aprendí a nadar, pero un día estaba con unos amigos, estaba jugando cartas con mis amigos ahí a la orilla del tanque, cuando empiezan a gritar, se está ahogando uno, se está ahogando uno. Y yo, me gusta estar pendiente de la gente, yo cuando veo que se está ahogando, yo de una vez me volteé y miré si se está ahogando, llegué y de una vez sin pensarlo 2 veces, me tiré. Y a mí me han dicho, ¿no? Que había escuchado, ¿no? Que si alguien se está ahogando, pues que lo que uno debe hacer es tomarlo del cabello y lo va a sacar. Y yo dije, pues yo voy a hacer eso. Y me tiré, salí cerquita donde el hombre estaba, lo agarro del cabello y empiezo a remolcarlo para la orilla del tanque. No lo hice como tan bien. El hombre se volteó, me agarró el brazo, después me agarró el cuello y empecé a tomar agua. ¿Y ahora qué hago? Ahí ya. ¿Para dónde que este hombre no me va a seguir? Dije, para la única parte que este no me sigue es para abajo. Entonces me hundí y cuando yo me hundo el hombre me suelta. Y cuando me alcanzo a llegar al fondo de la piscina, cuando llego al fondo bueno, el tanque no es piscina, llego al fondo, me impulso y de salida entonces ya dejo que me agarra la pantaloneta, menos mal que estaba bien amarrada, me agarra la pantaloneta y lo pude remolcar hasta la orilla del tanque y hay una deuda pendiente. Eso dice él, ¿no? Yo no le voy a cobrar. Él dice que me debe la vida, pero bueno, no me va a poder pagar nunca. El asunto es que, ¿qué hice mal yo? ¿Qué hice mal? Yo no me lancé oportunamente en ese caso. Normalmente cuando alguien se está ahogando, esperan un poquito más. Hay que esperar un poquito más de tal manera que la persona no esté haciendo por sí misma y se lo puede sacar con más facilidad. Si no hay otro recurso, si no tiene de pronto un lazo o alguna cosa, un salvavidas, toca esperar un poquito más que la persona no pueda reaccionar.
porque mientras la persona puede hacer algo, es muy peligroso. Lógicamente, saber cuándo es el momento oportuno para nosotros es cuando nos pasamos y cuando vamos a sacarlo ya está ahogado, no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces, pero resulta que Dios sí sabe cuál es el momento oportuno y Dios sabe hasta dónde permite que nosotros tomemos agua. Y ahí cuando ya nosotros pensamos que ya no nos cabe más agua, el Señor viene y nos, porque Él sabe el momento preciso en el que va a intervenir, porque está interviniendo en nuestra vida, está tratando con nosotros y nos está llevando a demostrarnos que no somos nosotros. Mientras yo pueda hacer algo por mí mismo, no dejo que Dios lo haga. O sea, trato de hacerlo por mí mismo. Pero cuando ya soy reducido a la impotencia, entonces tengo que reconocer que Dios es el único que puede realmente ayudarme. No debería ser así. Si yo conozco a Dios, debería más bien relajarme, ¿sí? Si este muchacho hubiera sabido que yo lo iba a sacar y que yo podía sacarlo, pues hombre, ¿qué tenía que hacer él? Relajarse y dejar que yo bueno, si le estaba doliendo del cabello, pues, pero si se relaja y se deja que yo lo saque, pues hubiera sufrido menos. Nosotros a veces seguimos sufriendo, seguimos atemorizados porque no dejamos que Dios nos sostenga. Y queremos es que nosotros mismos mantener el control. Entonces, pero reconocer que él llega en el momento preciso, habla con la autoridad y su creación le obedece. Entonces, aprendamos a reconocer a Dios, su presencia en los momentos difíciles, porque Él trae la paz que solo Él puede dar. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, dice el Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Pero ¿cuándo viene la paz del Señor? Cuando yo descanso en Él. Descanso en Él es cuando yo le digo, Señor, hágalo usted porque yo no puedo. Reconozco mi incapacidad. Y es que Él trae la paz que solo Él puede dar. Y es lo que observamos ahí. Dice que entonces temieron con gran temor y se decían, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El viento cesó y se hizo grande bonanza. Y entonces cantamos, maestros se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán su voz. Sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple su voluntad, sea la paz, sea la paz. Cantémoslo así. Reconozcamos que Él tiene el control y que Él trae paz a nuestros corazones, aún en los momentos difíciles. Pero para que usted y yo disfrutemos de la paz que el Señor nos da, se hace necesario que caminemos al lado de Él, que le conozcamos más, que escuchemos su palabra, que escuchemos su voz. Y sobre todo que reconozcamos que nosotros no tenemos control de nada, pero Él tiene control de todo. Amén. Espero que hayamos aprendido algo acerca de cómo o qué hacer cuando la tempestad arrecia. La solución está con el Señor. Analicemos las características de la tempestad. Analicemos nuestra posición en medio de la tempestad. Pero especialmente reconozcamos que Dios tiene el control de la tempestad.
Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en esta mañana tú nos has permitido ver una escena en el mar de Galilea. Tu hijo y sus discípulos en medio del lago están siendo azotados por una tormenta. Las olas son enormes, el viento ruge amenazador, el barco se hunde. Los discípulos de tu hijo están asustados y tu hijo duerme. Gracias, Señor, porque allí, cuando los discípulos de tu hijo le buscan, lo despiertan, ellos pueden darse cuenta de que él nunca ha perdido el control. Ellos pueden darse cuenta de que tu hijo tiene el control sobre todas las circunstancias. Y nosotros necesitamos hoy, Padre, reconocer que tú tienes el control sobre todas las circunstancias de nuestras vidas y que los momentos difíciles por los que atravesamos tienen un propósito, Señor. Ayúdanos a aprovechar ese momento difícil para aprender a confiar en ti, para aprender a ver que tú eres el soberano, para aprender a ver que tú estás presente allí con nosotros, para aprender a valorar las palabras tuyas cuando nos dices que no temamos y aprender que si tú dices que estás con nosotros es porque estás con nosotros, porque tú nunca nos dejas, Señor, porque tú estás siempre a nuestro lado para sostenernos y ayudarnos a ir adelante, aun cuando las cosas parezcan fuera de control, tú tienes el control. Por eso, Señor, te doy gracias por este tiempo especial que nos has regalado esta mañana para observar esta escena, Señor. Y Padre, que podamos aprender a pensar en ti cuando las olas se levanten, cuando el viento arremeta contra nuestra pequeña barca. Señor, que aprendamos a levantar nuestra mirada hacia ti, Señor, y a decirte, estamos en tus manos, haz como tú quieras, enséñanos a depender de ti y a descansar en tu voluntad y en tu soberanía. Padre, muchas gracias por este tiempo especial que nos has regalado en esta mañana. Amén. Tú llamaste y yo te seguí sin pensarlo. Me formaste y al pasado dije no, 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 no.